Ok, bueno, entonces como les decía chicos, bueno, bienvenidos de nuevo. Em, Estábamos hablando un poquito la semana anterior sobre los conceptos de participación activa, participación pasiva, sobre la condición que tenía una comunidad o alguien al ser beneficiario en un proyecto y a tener una plena participación en el proyecto. No sé si alguien ahí me refresca un poco. em, ¿Por qué no es adecuado que una comunidad sea beneficiaria simplemente de un proyecto? O más bien, si como beneficiario tengo una participación activa en un proyecto o en algún evento, me involucraría el Estado como al ser solo beneficiario de un proyecto de interés social, como viviendas. Bueno, no sé si era lo que estaba preguntando porque no entendí bien la pregunta, pero para que la participación fuera activa tenía este, como que tomar en cuenta muchos factores, en ese caso, ¿verdad? De las viviendas, como la educación, el trabajo, entonces sí tenía que ser como activa y no solo como que llegaron al proyecto y ya. Ujú. Exacto, muchas gracias. Sí, o sea, tenemos que ver el contexto de las situaciones y qué tan comprometida o involucrada está la población con un proyecto X. Y yo les comentaba, en los proyectos de interés social de vivienda, ¿qué es lo que pasa? Trasladamos una situación socioeconómica, social, cultural, una comunidad en riesgo social. El gobierno dice, bueno, hay tantas casas para que se trasladen, los pasan, pero nunca hubo una participación activa de esa comunidad. En primer lugar, querían irse, por ejemplo, de un precario en San José a un proyecto de interés social en, en Barranca o en Costa de Pájaros, en Punta Arenas, etcétera. Les estás cambiando todo el entorno, ¿verdad? Pero son beneficiarios. Ahora se les consultó si querían irse para ahí. Se les consultó a los centros educativos cercanos si tenían capacidad para albergar a una cantidad X de estudiantes nuevos que iban a estar ahí. Si esas personas se les manda a otra zona, tienen habilidades para buscar un empleo ahí o formarse de alguna manera. Entonces, muy pocas veces sucede eso. Entonces, ahí no hay una participación plena ni activa, sino que son sujetos pasivos a los cuales el gobierno los premió, por decirlo así, con un bono de vivienda, un proyecto de interés social y los trasladó. Y les comentaba muchos otros ejemplos. Eh, un proyecto de asfaltado, por ejemplo, en una calle comunal, en un barrio. Llega la municipalidad, les pide a los vecinos que aporten mano de obra, pero el diseño ya está hecho, ya todo está decidido, se pone el asfaltado y nunca se consideró el tema de aceras, nunca se consideró que habían adultos mayores en ese vecindario, en ese barrio, entonces el proyecto no incluía rampas, no había áreas verdes, etcétera. Era simplemente un externo y indica, bueno, vamos a hacer este proyecto, pero no se le toma parecer a la comunidad. Entonces, ahí no hay una plena participación. Eh, Ahora bien, en nuestro país, como les había indicado, gracias a Dios, pues no vivimos en una dictadura, tenemos un derecho a participar activamente. El problema es que no lo aprovechamos del todo, ¿verdad? O no nos involucramos en estos procesos. Pero la Constitución política garantiza ese derecho,
también en la libre expresión, la libre petición de cualquier información, etcétera. Em, a veces, pues nosotros desgastamos, no aprovechamos estos recursos y no pasamos de quejarnos un poco por redes sociales, la mayoría de las veces, ¿verdad? Y ahí murió el asunto. A veces la gente también hasta pone quejas y denuncias en redes sociales, pero es un mecanismo legal y formal para ejercer participación o exigir derechos, el tema de redes sociales. Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Alguien se ha quejado en redes sociales por alguna situación que le ha pasado? No sé, consulto. ¿Alguien se ha quejado en redes sociales por alguna situación de la comunidad o algo que no les pareció y se quejaron ahí en la página de la municipalidad o en alguna página? Yo no, profe, pero sí vi que se estaban quedando por que nunca terminaron el parque aquí de Liberia, entonces todo el mundo estaba ahí como quejándose y enojados. Ah, sí. Pero lamentablemente no están ejerciendo ese derecho donde tiene que ser, que es ante el Consejo Municipal, ¿verdad? Como ciudadanos. Entonces, pues ahí la participación no se da. Em, Igual esa participación pues está consagrada también en el artículo 30 de nuestra Constitución Política y ese derecho también democrático en el artículo 25, 26 y 98. Pero eso nos permite pues también agruparnos en los partidos que más creamos, que más nos representan, etcétera. Ok, y comentábamos que la participación activa, ¿verdad? Participación activa, hablábamos cuando estamos plenamente involucrados en algo. Nos toman parecer o tomamos decisiones sobre un proyecto X. Eh, entonces, participamos en las diferentes etapas del proceso, ¿verdad? Entonces, como bien decías, en un parque, que al final no sé en qué paró eso, no sé qué hicieron ahí, porque hace rato estaba cerrado, pero no volví a pasar por el Parque de Liberia. Eh, Hay libre expresión, hay conciencia y reconocimiento de los problemas y se trabaja en cómo resolverlos. Eh, Hay diferentes estrategias con los actores sociales que se involucran, hay un compromiso en la actuación, hay un proceso que es sostenido y se incluye a lo que es poblaciones diversas. Mm, Entonces, eso es importante para que reconozcamos cuándo hay una participación más activa. Les comentaba yo la semana pasada con el tema del comedor que me llama mucho la atención. Y, por ejemplo, la comunidad universitaria, ustedes como estudiantes participaron en la habilitación de ese espacio, les gusta el espacio, les tomaron parecer eh, del menú, les gusta lo que sirven ahí o les es indiferente. ¿Están satisfechos con el comedor estudiantil? Bueno, si nos ponemos a compararlo con el anterior, es una mejora bastante grande. Bueno, punto a favor, sí, sí, cierto, eso sí. Pero igual, como les comentaba, todos los espacios de ocio, espacios para compartir o etcétera, pues tienen que ser construidos tanto por la universidad y haciéndolos partícipes, ¿verdad? De cómo quieren ustedes que se desarrollen esos espacios. Y si no hay un involucramiento como tal o no los hacen parte de, pues terminan siendo simplemente como receptores de un proyecto que se gestó por un tercero. Em, Algunos enfoques, nada más aquí para indicárselos sobre participación comunitaria. Eh,
está el enfoque de derecho, ¿verdad? Que es el tener esa conciencia, coherencia y responsabilidad. Está el enfoque de discapacidad, ¿verdad? Con las personas con habilidades diferentes. Está el enfoque de género y el enfoque de juventud. Ay, vamos a ver. Aquí, ahora sí. Se me quedó aquí para anunciar. En comunidades, por ejemplo, en el tema de participación activa. em, y esto pasa mucho, por ejemplo, con instituciones de bien social, como por ejemplo la Cruz Roja. La Cruz Roja como tal podría ser lo que es si hubiera solo una participación pasiva, por supuesto que no, ¿verdad? Las comunidades que realmente se involucran con la Cruz Roja son comunidades que están organizadas, que quieren un servicio de emergencias más habilitado, etcétera. Entonces hay grupos grandes de voluntarios, hay campañas, se le apoya constantemente, etcétera. En cambio, cuando hay comités de Cruz Roja que son pequeños, si acaso tienen una unidad que pasa mal, en mal funcionamiento, ahí pues es un ejemplo de que la comunidad no está participando activamente con estas instituciones. Y esta otra foto nada más se las traía como un ejemplo interesante eh, de una comunidad aquí que eh, tomó la decisión de transformar un redondel de toros a una huerta comunitaria como tal. Entonces, pues es un espacio que varias familias utilizan de manera gratuita para sembrar hortalizas, legumbres, etcétera, para su propia producción. Y a los alrededores se hace un intercambio de productos y se hace un canje ahí con una moneda virtual aquí que se llama Los Verdes. Entonces hay una participación interesante en ese sentido. Y por supuesto el COVID-19 nos vino a dar también ejemplos de cómo las comunidades tenían que ser partícipes en todo este proceso. Eh, ok, no obstante, aunque nos limitamos mucho en el tema de presencialidad, pues se ha explotado mucho el tema de virtualidad para lograr un poco más de participación y ahorita vamos a ver un poco el impacto de las redes en este proceso participativo. Pero en el aspecto de COVID, la organización de comunidades para dar respuesta a una pandemia como esta fue clave porque había que hacer una vigilancia comunitaria de todos los protocolos, de la comunicación de los riesgos frente al COVID, el abordaje comunitario que se hacía en campañas, etcétera. Entonces, ustedes recordarán que tanto el Ministerio de Salud como la Comisión Nacional de Emergencias, con fuerza pública y municipalidades, estuvieron mucho dando el pulso a la situación de COVID en el 2020 y 2021. Eh, y ahí iban catalogando las alertas en cantones, ¿verdad? Por el índice de riesgos de contagio. Entonces, habían cantones que tenían un índice de riesgo menor, que estaban en alerta amarilla, alerta naranja, etcétera. Y esto obligaba tanto a las comunidades como a las instituciones a definir ciertas acciones en conjunto, ¿verdad? Entonces, se hacía un modelo de gestión compartida entre instituciones, grupos organizados y actores sociales. Eh, Vamos a ver. Ajá. También el tema de participación tiene mucho que ver con la incidencia en investigación, ¿verdad? Recordemos que nosotros no sabemos la verdad absoluta de todo y somos colaboradores o facilitadores en procesos. No somos o no estamos bajo un enfoque ya superado de elitista, ¿verdad? Donde tenemos la última palabra en proyectos comunales, sino que son las comunidades quienes nos retroalimentan. Y también en la participación genera una actividad importante en muchos temas, por ejemplo, en el tema de gestión de residuos, en el tema de comunicación participativa, hábitos saludables, em, investigación
en ciertas áreas, etcétera. Entonces, de ahí pues es importante, ¿verdad? Todos estos temas. Y el Estado tiene que garantizar de alguna u otra manera. Ahorita vamos a ver cuál ha sido la evolución de la participación, pero a través de la Defensoría de los Habitantes, pues se resguarda este derecho a una participación ciudadana más activa y las instituciones tienen que fomentar esto. Les voy a dejar aquí un pequeño esquema sobre la participación a través de un enfoque de planificación. Entonces, ¿cómo tenemos que pasar de una planificación normativa técnica, burocrática, a planes de acción más integrales y sustentables en las comunidades, o sea, que el proyecto camine solo y no necesite constantemente la presencia o inversión del Estado o de los facilitadores? Y la cogestión, ¿verdad? En democracia e iniciativas desde abajo y que son direccionadas. Entonces, lo que buscamos aquí, bueno, con este enfoque de participación y planificación es que todas o la mayoría de planes, proyectos o políticas nazcan desde la base de las comunidades o de la población hacia la parte más técnica y sectorial. No al revés, no que salgan desde la parte más alta del gobierno impuestas a las comunidades. Entonces, no sé si me voy a entender con esta parte, ¿verdad? Buscamos que la gente se identifique y aporte en las decisiones, eh, y no que el Estado sea quien imponga ciertas acciones o proyectos y la gente simplemente sea un beneficiario o un receptor. Entonces, este es un nuevo enfoque pues que ha estado trabajando en los últimos años. Y en participación tenemos que considerar lo que es querer, hacer, saber y poder. ¿Cómo aumentamos esa participación comunitaria y empoderamiento y el control? A través de la autogestión, ¿verdad? Como principal eje, el poder que se delega, liderazgo compartido, la coproducción, la consulta y la información, y cómo estos elementos o estas acciones tienen como resultado una mejoría o un impacto mayor en las condiciones de salud o enfermedad o un impacto menor. Por ejemplo, cuando hay un proceso bastante participativo, muy activo, con un control comunitario y una autogestión, los impactos en salud son mayores. Entonces tenemos en servicios de salud, en capital social, en empoderamiento social y condiciones materiales, ¿verdad? Que cuando hay un pleno involucramiento, se mejoran esas condiciones de salud. Cuando hay solamente un proceso informativo, no hay cambio de hábitos, no hay cambio de conductas, no hay un involucramiento como tal, el impacto en salud es menor. ¿Ok? Y eso ahorita lo vamos a ver con el tema de los programas de atención integral en salud. Ahora bien, también me sonó interesante, estaba leyendo una información sobre las tecnologías de información y comunicaciones. Son estas herramientas facilitadoras de una participación comunitaria. Sí y no. Ok. Hasta aquí, bueno, no sé si hay alguna consultita o duda. ¿Vamos bien? Sí, Sí, está bien. Ok, chicos. Las tecnologías de información y comunicación, pues, ignorando un poco el tema de la brecha digital, ¿verdad? Porque habrán personas que puedan tener acceso más libre a Internet
o no, o tengan acceso a una computadora, una tablet, o tal vez no. Eh, pero superamos un poco el tema del espacio, ¿verdad? Porque entonces ya nos permite, si hay una conferencia en San José o una conferencia de un tema que me interesa en México, pues puedo conectarme, ¿verdad? Supero esa barrera espacio-temporal. Facilita la participación desde cualquier lugar, por supuesto. La convocatoria es más abierta. Antes, cuando convocábamos algún tema en particular, tal vez de 100 personas que convocábamos nos llegaban 40 o 30 personas, ¿verdad? Y ahora podemos extender un poco más la participación a través de las videoconferencias. Es muy utilizada estas herramientas para lo que es propuestas y votación de iniciativas. Eh, es un componente de deliberación que tiene que acompañarse de procesos de discusión. Lo que pasa es que a veces se debilita mucho esto. Lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de las clases virtuales. Nos ayuda mucho en tiempo, en que no se estén desplazando, pero el componente de discusión o el componente ya más personal, pues se pierde un poco. Entonces, ese debate, pues, es un poco más pobre. Y es un tema, pues sí, que está muy de moda, por ejemplo, en el sector público, ¿verdad? Como los procesos de participación ciudadana pueden verse fortalecidos a través de las tecnologías de información o pueden ser una limitante. Recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo la audiencia para aprobar el plan de gestión integral de residuos sólidos, la renovación de aquí de Monteverde y otras municipalidades aquí cercanas, que la única forma en tema de pandemia era hacerla virtual. Entonces, pues, sí hay participación, pero eh, al final ese participante es más de escucha que de criterio. O sea, es muy diferente estar sentado escuchando la explicación del nuevo plan y dando alguna observación o opinión a estar solamente al frente de una computadora. Pero bueno, pues son herramientas válidas en el tema legal, ¿verdad? Que nos permiten hacer un poco de audiencia y dar a conocer ciertos proyectos. Bueno, y ahora con el tema también de Zoom, pues nos permite hacer salas de trabajo y hacer otras dinámicas, ¿verdad? De manera virtual. Oh, ok, entonces por aquí eso era lo que les quedaba pendiente la semana anterior. No sé si hay alguna duda o consulta, chicos. Ok, parece que no. Silencio positivo. Ok, y el otro temita que teníamos que ver hoy, ahí pueden ver la presentación. No, está la misma todavía. Ah, ok, vamos a ver qué pasó. Permítame, vamos a ver. Ah, tienes razón. Ok, ahí la pueden ver. Yo, Y ahora sí. sí. Ok, vamos a ver qué pasó acá. Ok, pueden ver la transición de cada diapositiva. Sí, profe. Sí, ok, listo. Ok, nada, quería compartirles también, como les digo, este material se los dejo ahí en mediación, un poco sobre la participación social en nuestro país y el tema de movimientos sociales.
como estábamos hablando la semana anterior, ¿verdad? Entonces, habíamos identificado a qué le llamábamos participación activa y participación pasiva. Ahora bien, el Estado emite una política de creación de proyectos de vivienda. ¿Esa es participación activa o pasiva? Pasiva. Ah, ok, sí, exacto. Es desde arriba donde surge la política, ¿verdad? No desde la base. El otro ejemplo, un grupo de ciudadanos presenta una propuesta para exigir cambios en penas por maltrato a los animales. ¿Es una participación activa o más pasiva? Digo, Activa, ¿verdad? Es desde el seno de la ciudadanía, desde el tejido social, donde se realizan las propuestas para incorporarlos a una nueva normativa. Entonces, exactamente. La participación ciudadana tiene dos perspectivas. Tenemos una perspectiva estatal y una ciudadana. Entonces, son dos formas de ver las cosas o las realidades. Desde la parte estatal, ¿verdad? Es el Estado el que enfatiza a través de su institucionalidad cuáles son esas responsabilidades que tiene la ciudadanía. Entonces, cuáles son sus obligaciones para proceder a participar. Desde la visión de la ciudadanía, más bien se enfatiza sobre los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades que tiene el Estado con ellos, con nosotros. Entonces, nada más hay para hacer esa comparación entre lo que es la participación social desde la visión estatal y de la visión del ciudadano. Ahora bien, esa participación social en el siglo XX, ¿verdad? Pues suponía la lucha por legitimación de derechos humanos, la lucha de derechos humanos. ¿Cuáles eran las luchas anteriores, años, bueno, siglo XIX, siglo XX? Derecho a la jornada laboral, ¿verdad? Más justa, derecho a un salario justo, derecho a prestaciones, derecho a la salud, asistencia médica, eh, derecho a tener una licencia de maternidad, etcétera. ¿Verdad? Derecho, bueno, a las 8 horas laborales. Ahora las condiciones pues han cambiado un poco más y exigimos derechos un poco más complejos a los que inicialmente pues se hacía referencia. La participación con una visión de estatal tiene varios componentes o indicaciones importantes desde esa perspectiva estatal. Desde esta visión del Estado, la participación ciudadana tiene como responsabilidad informar, consultar, incorporar de manera oportuna demandas sociales e integrarlas en definición y en diseño de programas y políticas sociales. Si en algún momento alguno de ustedes participa o ha participado en políticas públicas, en la elaboración de políticas públicas, ustedes se van a dar cuenta, bueno, se van a acordar de mí, ¿verdad? Que lo que busca el gobierno es generar esa consulta activa y esa representatividad de un sector de la población, depende a quién va dirigida la política, ¿verdad? Para plasmarlo ya a nivel gobierno, a nivel nacional. Eh, Sin embargo, pues es el Estado, ¿verdad? En esa categoría de participación que debe estar directamente vinculado al tema de equidad, a la búsqueda de una sociedad un poco más democrática, que esa representación de las diferentes voces en la construcción de un proceso participativo para un proyecto X sea equitativa. ¿Y a qué le llamamos que sea equitativa? Eh, a que tenga igualdad de condiciones. No obstante, eso tampoco garantiza que haya justicia en el tema de participación. Entonces,
aunque el gobierno dice que tiene que haber equidad, pues a veces esa equidad falla un poco. Y eso se los indico aquí, por ejemplo, con la diferenciación de ambas imágenes. Tenemos una imagen que es de inequidad, ¿verdad? A uno le cae pues, a una manzana, a la otra persona no. Eh, si hay igual, si es equitativo en esta otra lámina de la parte derecha, superior derecha, pues son las mismas escaleras que tienen ambos, pero uno tiene un poco más de acceso a los recursos y el otro casi no. Luego está otra comparación de equidad, en donde el que no tiene tanto acceso a los recursos, pues la escalerita es un poco más grande. Y el tema de justicia, en donde se equipara la balanza para ambos para que recojan la misma cantidad de recursos. Entonces, el gobierno pues tiene que garantizar idealmente el tema de justicia, que todas las partes tengan acceso a esos mismos recursos. Tenemos situaciones en donde buscamos igualdad de condiciones, pero la igualdad se sustenta con, bueno, una plataforma igual para todos, pero lamentablemente no todos somos iguales, sino que tenemos diferentes habilidades. Entonces, esa base material o esa base económica o esa base física que nos da el Estado debería ser en equidad de acuerdo a las diferentes capacidades de cada uno de nosotros. No sé si me voy a entender aquí con esta imagen o esta imagen es clara sobre el tema participativo y cómo esa participación tiene que lograr eh, una justicia integrada en nuestra participación y las condiciones y medios adecuados, ¿verdad? Adaptados a cada una de nuestras capacidades. Por ejemplo, si vamos a hacer una consulta o una reunión con una comunidad y buscamos, y es una comunidad que está a 10 kilómetros, por ejemplo, y la hacemos en un lugar que está a esa distancia, no le estamos dando el acceso, sí, al espacio, a alguien que pueda transportarse de manera ágil, por ejemplo, a través de un carro propio, una motocicleta, sí, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen ese medio de transporte? Entonces los estaríamos excluyendo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser un poco más equitativos a la hora de conformar algún proceso participativo. ¿Ustedes han analizado o han visto la ley 7600 en algún momento en legislación? Sí, profe, en varios cursos. ¿Qué Ay, consideran? se me Ah, cortó la audio. tranquila. ¿Qué consideran? ¿Esta ley es igualitaria o es equitativa? No, no, no. Yo diría que un poco de ambas, no sé. Ujú. Sí, es interesante porque, por ejemplo, la gente cuando busca adaptar o habilitar un medio de transporte como un bus o un edificio, eh, piensa desde sus condiciones actuales. Bueno, yo tengo que poner una rampa, tengo que poner una plataforma o un mecanismo, pero lo estoy visualizando porque yo tengo acceso puedo caminar, puedo ver bien las cosas. Entonces no me estoy poniendo en la posición de una persona que también tal vez tenga una limitación. Eh, Me recuerdo en un restaurante que se le pidió un ascensor, hay una plataforma, y muy bonito el sistema y todo, pero al final pasaba
lo que se está indicando en esta imagen. ¿Ustedes creen que una persona con alguna capacidad diferenciada o una limitación haya aquí justicia y equidad si al final ocupa que otra persona le ayude? Por supuesto que no, ¿verdad? Lo ideal es que esa persona de forma autónoma, en su silla de ruedas o en su muleta o en otro medio, pueda por sí mismo ingresar al autobús, por sí mismo subir a un segundo piso de un restaurante o por sí mismo acceder a un sanitario sin ayuda, ¿verdad? De otra persona. Entonces, pues, lamentablemente a veces la normativa se queda un poco limitada porque establece ciertas condiciones, pero al final ocupas ayuda de alguien más. Entonces, no sé si me voy a entender con este ejemplo. Entonces, no estamos yendo a través de la norma que tiene un espíritu, eh, o sea, un buen espíritu sobre este tema, eh, tiene ciertas limitaciones a la hora de generar condiciones de equidad. Ok, no sé si me di a entender ahí. Sí, profe. Ok, ok, gracias. En esta imagen, ¿hay igualdad o hay equidad? ¿Qué le llama la atención de esa imagen? El gatito también tiene mascarilla, ¿verdad? Ajá, esa mascarilla es igual a la de las personas, No parece diferente. ¿verdad? Bueno, está adaptada específicamente al gatito. Entonces, bueno, lo pongo nada más como ejemplo, porque me pareció muy interesante esa fotografía, es de la gripe española a finales de la Primera Guerra. Eh, entonces, bueno, ellos pensaron que seguramente también había que proteger al gatito de, de la pandemia de la gripe española. Pero aquí el ejemplo es que, bueno, ahí se adaptó algo a las condiciones propias del gatito, ¿verdad? Y otro tipo de mascarillas para las personas. Entonces, pues podemos hablar un poco de que sí es equitativo ahí el asunto. Em, entonces, chicos, la participación pues tiene que buscar eso, ¿verdad? Que haya representatividad en las mismas y la participación activa en las mismas condiciones para todos. Que tanto una persona discapacitada como una persona con facultades un poco mejor, más estables, pues tenga las mismas condiciones de participar en algo. Y hay tres niveles de participación que utiliza el Estado a través de esta visión, especialmente en el tema de políticas públicas. La información, ¿verdad? Cuando se difunde información sobre una política, o el ciudadano obtiene esa información a partir de informes, comunicados, manuales, guías, etcétera. Está la consulta, cuando las instituciones demandan al ciudadano respuesta a través de talleres, encuestas, audiencias, agendas, guías, etcétera. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a algunas páginas de la institución, pues, de instituciones, perdón, por ejemplo, esta es la página del Ministerio de Salud. Aquí hay un proceso de participación a través de información que se da a la población. Entonces, ustedes en la página del ministerio van a encontrar noticias, van a encontrar información sobre consultas, trámites, em, etcétera. Preguntas frecuentes que hace la población, ¿verdad? Y la tercera, que es la participación activa, que se ha estado explotando un poco más, ¿verdad?
para garantizar ese derecho con más ahínco. En este caso, pues los ciudadanos participan activamente en la elaboración de esas políticas públicas, las evalúan a través de comisiones, a través de concertación, a través de grupos focales, etcétera. Y tenemos varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, está la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, la Política de Género y Participación, Política de las Mujeres, o la Estrategia Nacional para Sustitución del Plástico de un Solo Uso. No hace mucho estábamos participando en la Política Nacional para Gestión Integral de Residuos Sólidos, que hay que actualizarla. Entonces, a través de grupos focales, etcétera, pues lo que se busca en el Estado es que las diferentes concepciones, criterios, comentarios, discusiones se plasmen en una política que va para toda la ciudadanía. Ok, bueno, este es otro, este es el Plan Nacional de Compostaje 2020-2050, ¿verdad? Que también de ahí se le tomó parecer a varios actores sociales. Este es el plan de residuos marinos y lanzamiento de guía metodológica para realizar muestreos en residuos sólidos en playas. También esto era una invitación para modalidad virtual para explicar un poco sobre este plan. ¿Ustedes han participado en alguna convocatoria pública para gestar algún plan o proyecto o estrategia nacional? Al menos yo no. Ah, ok. Bueno, pues en un momento lo van a tener que hacer. Este, y como les digo, a través de plataformas, pues es un buen medio para una participación más activa. No sé si yo les había compartido algo al WhatsApp, pero no me acuerdo si era, vamos a ver. Ñam, ñam, ñam. Algo les había compartido. Ah, sí, ahí les compartí. Una invitación. Bueno, no sé, ¿esto cuándo era? Bueno, esto era ayer. No, no, mentira, mentira, mentira. Esto fue el año pasado. Eh, Vamos a ver. Mm, sí, había una invitación ahí para la Estrategia Nacional de Economía Circular para recibir comentarios y sugerencias. Sí, yo se los había compartido ahí. Pero bueno, son herramientas, ¿verdad? Que el gobierno pues pone a disposición para todos nosotros. Al final, en el tema de políticas públicas y participación social, lo que buscamos es que se encauce, se coordine y se ordene y se atienda todas las necesidades en los tres niveles. En la parte de la interacción cotidiana, ¿verdad? De estas normas, el plan de manejo y ejercicios instrumentales, las necesidades de los grupos y foros y consejos estatales, los consejos técnicos y el consejos consultivos de desarrollo sostenible. Entonces, desde la base hasta la parte más técnica, la idea es que todos estén representados ahí y se les tome en consideración sus diferentes comentarios, sugerencias, etc. Esa es la visión del Estado, la visión un poco más política. Ahora también tenemos la visión ciudadana. Entonces, nosotros como plenos sujetos de derecho de participación que no podemos ser excluidos. En esta visión ciudadana, pues, como les repito, ahí el tema de las tecnologías de información, pues, han jugado un papel importante en los últimos años. De hecho, había visto esta noticia y me pareció interesante. En el tema perdón, en el tema de participación en un país como Nicaragua, en donde
las redes sociales gestan la movilización social hasta en un 33%. El tema de las denuncias se gestan a través de redes sociales, las colectas, solicitar firmas, etcétera. Ustedes ven que hay un movimiento interesante a través de estas plataformas. Y los jóvenes están prefiriendo usar más el tema de redes sociales para lo que son gestar videos cortos, artículos periodísticos, un poco ahí también altito. Escuchan menos programas de radio, les gusta más el tema de infografías, programas de televisión, pues un poco ahí, no tan alto, y los blogs, ¿verdad? Eh, no sé si se identifican con esto. Por ejemplo, la red de TikTok eh, influye mucho en el comportamiento y en la expansión de información, sea información fidedigna o, o información un poco tergiversada o que no sea tan real, pero impacta mucho en el criterio comunal o en el criterio más social de nosotros. Tanto así que, por ejemplo, muchas figuras o cuando hay procesos políticos, se utilizan mucho estas redes, por ejemplo, ¿verdad? El TikTok, el Facebook, el Instagram, etcétera. Ustedes me imagino que ven TikTok. Claro que sí. Daniela es TikToker y todo ya. Ah, bueno, No yo soy. inventen. Algunos de nuestros compañeros son influencers ya en la red. No inventen. Ah, caray, ah, bueno. Yo estoy en TikTok, pero no tengo muchos seguidores. Tengo muy poquitos. Bueno, lo que subo son videos del gato. El gato es el que hace ahí el show. Pero es una herramienta muy poderosa, especialmente cuando se usa en temas políticos, en temas sociales, en temas ambientales también he visto que se usa mucho. Em, pero hay que tener también mucho cuidado por el tema de los, ¿cómo se le llama esto? Los troles, ¿verdad? Ahí en redes sociales o en TikTok, pues el tema del troleo es muy fuerte, especialmente en temas políticos. ¿Verdad? Saben qué son los troles, ¿verdad? Sí, Como mis personas compañeros, acosadoras, más o menos. bueno, Por ok, supuesto. ok. Ah, los ponen ahí a pelear con comentarios ahí inexactos. Generan discusión. Pues bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, pero en el tema de participación, pues el tema de tecnología forma y genera mucho movimiento. En el tema ciudadano. Ahora, en esta visión de participación ciudadana, esa visión del ciudadano es necesario para considerar la categoría de ciudadanía, ¿verdad? Como un sujeto que tiene derechos. Básicamente, el ciudadano o la ciudadanía es asegurar que cada uno sea tratado como miembro pleno de una sociedad de iguales. Es posible asegurar este tipo de pertenencia otorgando a los individuos un creciente número de derechos ciudadanos, civiles, políticos y sociales. Esa forma de ciudadanía, ¿verdad? Muy propia de nuestras sociedades, nuestros sistemas capitalistas, porque el sistema capitalista defiende mucho el derecho a la propiedad privada, al tener, ¿verdad? Etcétera, a través de los sistemas que hay en sus divisiones, jurídico, eh, legislativo y judicial. Y esa lógica de participación o en ese ejercicio de participación ciudadana
plantea derechos que implican, por supuesto, que responsabilidades y deberes que presume la participación ciudadana y de los ciudadanos en la vida pública. Somos sujetos de derechos y con el deber de participar, ¿verdad? Porque nosotros, aparte de exigir los derechos, pues tenemos esa responsabilidad. Se han estado subiendo videos cuando un policía increpa o hace alguna actuación contra un ciudadano, ¿verdad? Puede ser que la actuación esté bien justificada o puede ser abuso de autoridad, pues no lo sabemos, depende del contexto, porque solo en videos nos muestran no solamente una cara, pero tenemos que recordar que como ciudadanos no solamente tenemos que exigir nuestros derechos, sino también tenemos obligaciones que cumplir. Esa construcción que se hace de la ciudadanía o esa participación a través de la ciudadanía no tiene que ver con dónde se debate un tema X, sino con dónde se actúa, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo ejerciendo mi derecho ciudadano a participar? Ahora, un ciudadano deja de ser un mero receptor de derechos promovidos por el Estado para transformarse, por supuesto, en ese sujeto de derechos. Eh, en ese orden de ideas, pues el ciudadano busca participar de los ámbitos que definen su capacidad de gestión y decisión, más allá de ser un receptor. Entonces, vuelvo al tema. Si nosotros, pongamos al ejemplo que ponían del Parque de Liberia, eh, si se tenía que generar mayor presión a través del Consejo Municipal, etcétera, para que un parque cumpliera los requerimientos o las exigencias o la visión de la comunidad de Liberia, teníamos que estar plenamente incorporados en el proceso y no simplemente como una comunidad receptora de un proyecto que se gestó en unos planos de un ingeniero y tal vez personal de la municipalidad que vieron que el concepto estaba bonito para ellos, pero que no fue bien recibido por la ciudadanía en general. No sé si me actualizan cómo quedó ese parque, por cierto. Bueno, lo que yo entendí fue como que nada más lo abrieron así sin terminarlo, pero está como, y no está terminado, pero sí lo abrieron. Ah, ok, ni lo han terminado. Es que, por ejemplo, me acuerdo en el parque de Cartago, ahí en las ruinas, si ustedes han ido a Cartago y han ido ahí, lo que hay es una explanada ahí de concreto y antes había un pico ahí extraño en el centro de la plaza, eh, que nosotros nos preguntamos, ¿y eso a quién se le ocurrió? ¿Para qué ese pico tan raro? Entonces cortaron un montón de árboles y quedó eso horrible. Ahora quitaron eso y pusieron, bueno, una bandera grandota y creo que un ángel o creo que una mujer con alas y algo así, una escultura pusieron ahí grandísima en el centro. Entonces, ¿de quién es esa idea? Es de la comunidad de Cartago o es de alguien que lo gestó en la municipalidad? Por lo menos a mí no me ha gustado mucho, pero o sea, discutiendo esto me acordé del tema del Parque de Cartago. Em, y en esto, pues, por supuesto, cuando dejamos de ser un receptor de políticas, un receptor de estrategias o de, mm, de formas en que se nos indica cómo hacer las cosas o que tenemos que cumplir, pues em, intercambiamos los roles de poder y entonces ese poder que es impuesto desde arriba ahora es cuestionado y entonces surge un cambio desde las bases de la sociedad. Entonces volvemos al tema, por ejemplo, de políticas. Gestamos políticas desde la sociedad, desde las comunidades hacia arriba y no desde el gobierno central hacia abajo. Em,
Ustedes recordarán no hace mucho que hubo toda una situación en Estados Unidos por el abuso de autoridad de unos oficiales contra una persona afrodescendiente. Y esto generó pues un movimiento de lucha pro derechos civiles, porque recordemos que actualmente en pleno 2023 el tema del racismo pues es bastante fuerte. Entonces, ese contrapoder, ¿verdad? A partir de los problemas de nosotros, de todos nosotros como ciudadanía, como gente corriente, como lo pone ahí Arendt, entre comillas, o el poder que viene desde abajo y no desde arriba, ¿verdad? Genera movimiento y genera cambios importantes. ¿Qué generó esta situación con George Floyd? Que a mí me pareció sorprendente que nunca había pasado eso, ¿verdad? Que por primera vez oficiales blancos son procesados en actividad y sentenciados culpables por la brutalidad policíaca y por el homicidio de esta persona. Entonces, eso generó todo un cambio en el tejido social, ¿verdad? A través de esa presión que se gesta desde las comunidades. Hay una participación activa, hay una exigencia de los derechos en ese sentido. Ok, entonces, nada más para recapitular. Tenemos participación desde una visión estatal a través de las políticas públicas que ha ido evolucionando a ser un poco más a involucrar un poco más a las sociedades a través de esos procesos y también una participación desde la visión ciudadana. Nosotros como derecho, como sujetos de derecho que exigimos desde la base, ¿verdad? Cambios en normativas, políticas, etcétera. ¿Vamos bien ahí? ¿Quedamos bien? ¿Hay alguna consulta o duda? Ok, Todo claro. ok. Ahora bien, nosotros como país hemos tenido un proceso social de participación muy activa después de la década de los 60s y 70s. Em, a veces nosotros por historia, especialmente los latinoamericanos, hemos sido poco sumisos por todo el proceso de, ¿cómo diría, cómo se podría decir? Eh, de adoctrinamiento, por decirlo de alguna forma, de la corona española en el periodo de la conquista. eh, a ser un poco más activos y tomar las riendas de nuestro propio desarrollo en cada uno de nuestros países. Un día escuchaba a alguien decir que todavía tenemos esos rasgos ahí un poco, ¿verdad? Metidos por el tema de imposición de la conquista europea en América y nos ha costado salir y por eso no, estamos en esas vías de desarrollo, ¿verdad? No nos creemos todavía el potencial que tenemos como países latinoamericanos. Ustedes han escuchado, por ejemplo, un mexicano, o incluso también algunas partes de la frontera con Guatemala, que ellos tienen la frase esta, cuando uno les pregunta algo, y ellos dicen, mande. No sé si han escuchado a un mexicano decir, mande, Sí, ¿verdad? Que eso les quedó mucho, ¿verdad? Porque ellos prácticamente eran eh, limitados a actividades de agricultura, de servirle a, a europeos, etcétera, bajo esa dominación. Entonces, quedó en la cultura de ellos esa expresión, entonces es muy interesante. Pero estos procesos de participación activa han ido evolucionando y con los procesos también de independencia de cada uno de nuestros países, pues ya hemos ido eh, auto,
autoformadores, ¿verdad? De cada una de nuestras identidades en cada uno de nuestros países. Eh, Ahora bien, esa visión de desarrollo estatal, pues ha estado muy ligada a las políticas y también compromisos externos. Eh, por esa misma razón, porque siempre hemos estado dependientes de un poder externo, ¿verdad? En este caso europeo, en sus inicios después de la colonización, y también porque hemos sido receptores de políticas y estrategias de organizaciones, conglomerados, etcétera, que si bien son buenas, pues es una indicación externa, ¿verdad? Muy pocas veces se ha construido desde el seno de nuestros países. Esa participación activa bajo las realidades latinoamericanas a veces no se considera cuando hay una estrategia más global o que nace en el seno de una organización como la OMS o la Organización eh, perdón, sí, por ejemplo, la OMS. En la década de los 60, en ese marco de estado de benefactor que teníamos, esa participación comunitaria y desarrollo de comunidad estaba muy limitado. Hasta cierto punto, ¿verdad? Bajo acciones comunitarias que se creía que eran las más adecuadas para nosotros. Y de alguna u otra manera, pues se manipuló un poco el tema eh, de salud comunitaria, ¿verdad? Para extender la cobertura de servicios estatales bajo la visión que tenía el gobierno o el Estado en ese momento. Y muchas veces los programas eran para beneficiar comunidades. A veces no se tomaba en cuenta el criterio de ellos, sino que entraban como beneficiarios directos. Entonces tenemos en las conferencias de Alma-Ata de atención primaria en salud, la estrategia de salud para todos en el año 2000, etcétera, había una participación, podríamos decirlo que un poco más pasiva que activa, tenía una mezcla de ambos, ahorita lo vamos a ver por qué, pero todas estas estrategias de atención primaria en salud, pues nos fueron indicadas desde un contexto diferente desde países desarrollados. Ese contexto de participación comunitaria en los últimos años se ha sometido a una crítica bastante rigurosa bajo esa indicación. Bueno, o sea, cómo nosotros como receptores de políticas públicas, ¿verdad? Incorporamos acciones ya planificadas desde el exterior. Cómo los problemas y el planteamiento de propuestas, ¿verdad? Nacieron al seno, por ejemplo, de una conferencia como Alma-Ata. Entonces, surgen aquí diferentes concepciones y una discusión muy intensa sobre participación comunitaria, sobre cuál es la participación de las localidades, si son más estáticas, si son más receptivas a políticas públicas de bienestar, y la participación social, que tiene que ver más con una dimensión de construcción ciudadana. Entonces, nada más hacer la diferenciación entre una participación comunitaria y una participación social como tal. Eh, entonces, esas acciones, ¿verdad? En lo que era desarrollo de infraestructura comunal, decisiones que se tomaban por parte del gobierno, etcétera, a través de proyectos y programas sociales, pues lograban de cierta manera una participación que era política, pero el pueblo y los individuos tenían ese derecho a participar colectivamente. Entonces, aunque se ha criticado los programas de atención primaria en salud en la década de los 70, especialmente para aquí, para los países latinoamericanos,
sí se trataba en esta conferencia de que la planificación fuera colectiva y se atendieran las necesidades de salud a través de una participación individual también. ¿Por qué individual? Porque no podemos hacer salud pública si no hay una concientización y una participación plena de cada uno de nosotros. El tema de protocolo de lavado de manos no sería exitoso, aunque es una indicación externa. Si nosotros no concientizamos la importancia de lavarnos las manos, pues no logramos disminuir temas de diarreas, etcétera, y la participación no se vuelve activa en ese sentido. Los programas de atención primaria en salud eh, no, no serían lo que son actualmente o no hubieran tenido el éxito en la década de los 70 si no hubiera una participación colectiva de las comunidades. Los temas de planificación familiar no hubieran sido exitosos si no hubiera una concientización y un involucramiento pleno de las familias. Recuerden que, por ejemplo, en esos años 60, 70, una familia promedio era de 6 miembros, 7 miembros, ¿verdad? Ahora, bueno, ahora con el tema de, de educación y mejoramiento de las condiciones de vida, pues ahora las personas se dedican más a hacer otras actividades como estudiar, desarrollarse, etcétera, y la crianza de los hijos, pues queda un poco más rezagada. Ahora las familias, pues la proyección es tener un hijo, 2 hijos a lo sumo, o no tener hijos. No sé si ustedes han pensado en eso. ¿Cuántos hijos quisieran tener en algún momento? Pero esta nueva concepción pues surge a través de un proceso participativo para la planificación. O no tener hijos, por supuesto. Los progresos decisivos, ¿verdad? Que se operan en lo que es en salud comunitaria, pues dependen al final de la decisión de cada uno de nosotros, de individuos. Entonces, el éxito, por ejemplo, de que aquí con el tema de COVID no hubiéramos tenido una cantidad mayor de muertes, se debió mucho a esa participación activa de las comunidades. Igual el tema de las vacunas, igual el tema de una alimentación más consciente y más saludable a los hijos, es lo que les decía, la planificación familiar, el proteger el medio ambiente, en el tema de nuevas actitudes, ¿verdad? Para ahorro de energía, etcétera, pues tiene que ver con una participación que al final se vuelve comunitaria y también genera nuevos hábitos. Entonces, aunque se ha criticado mucho de que todas estas visiones de desarrollo que venían de afuera y de una nueva concepción de atención primaria venía impuesta, pues también hubo un gran aporte de las comunidades para lograr los objetivos de salud para todos en el año 2000 y actualmente los nuevos objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Ok, ese desarrollo local, ¿verdad? Es eje primordial de esa participación. Y tratamos de que esa participación responda mucho a las necesidades de las localidades, de las comunidades. Actualmente, por ejemplo, para lo que es inversión en caminos o proyectos, creo que ayer o antier, el presidente firmó una ley para dotar de más recursos a las municipalidades para construcción de caminos. Hay un proceso de descentralización importante para que los recursos se manejen a nivel local y no tanto que sea el gobierno el que los disponga.
Y los organismos internacionales pues también han interpretado que la participación es una estrategia de trabajo y tiene que hacerse desde las localidades. Y como les digo, tenemos ya procesos bastante avanzados en descentralización de recursos y toma de decisiones a nivel local. Entonces, hay, por ejemplo, acciones muy concretas. Por ejemplo, el Instituto Costarricense de Turismo eh, trabaja con grupos focales o grupos muy caracterizados en el tema, por ejemplo, de artesanías, ¿verdad? El colectivo artesanal, no a nivel país, sino a nivel de cada una de las comunidades, qué es lo que tiene que ofrecer en este tema. Parte de lo que es la planeación y desarrollo turístico. Recuerden, por ejemplo, que los planes de desarrollo e inversión turística se gestan a nivel también de comunidades. Monteverde tiene un plan de desarrollo turístico, La Fortuna tendrá su plan de desarrollo de acuerdo a sus capacidades, Tilarán tendrá el de ellos, Liberia, así sucesivamente. Y esos procesos de descentralización que, que han venido gestando tanto el gobierno como las entidades internacionales son clave de esa autogestión. Bueno, aquí les dejo lo que Kinlica y Norman indican por descentralización, ¿verdad? De los recursos y de la toma de decisiones para el manejo adecuado de los recursos. Eh, por ejemplo, con el tema del modelo de asadas, que ha sido muy exitoso y nos ha permitido que tengamos altas coberturas en agua potable en el país, tiene que ver con un proceso de apropiación de recursos locales, descentralización y administración consciente y participativa de ese recurso. Habrán asadas que tienen mayor poder de gestión que otras, pero al final de cuentas son las comunidades las que autogestionan ese recurso. Por ejemplo, este es un ejemplo de el gobierno de Bolivia, ¿verdad? Que tiene manuales formativos sobre gestión territorial y participación social. Por ejemplo, entonces es un tema que ha ido creciendo últimamente en nuestros países latinoamericanos. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Emergencias para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pues hay una política de gestión del riesgo, pero esta política se desagrega a nivel de comités municipales de gestión del riesgo, comités comunales y una figura regional. Entonces, hay un proceso de descentralización importante, porque cada una de las comunidades gesta sus riesgos, ¿verdad? De manera diferente. No podemos comparar lo que pasa en Parrita con el tema de inundaciones con lo que pasa en una zona montañosa como, por ejemplo, Monteverde, en donde las amenazas y vulnerabilidades son totalmente diferentes. Igual los planes de gestión de desarrollo humano, ¿verdad? Se gestan a través de cantones. Entonces, cada cantón tendrá su plan de desarrollo, ¿verdad? Con sus recursos propios a nivel local y con su red de actores sociales. Así, igual tenemos juntas educativas en centros educativos, ¿verdad? Que toman sus propias decisiones en escuelas y colegios, las juntas de salud en clínicas o las asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Cada uno de ellos gesta participación eh, activa, pero a través de la toma de decisiones de sus propios recursos, ¿verdad? Siempre con la guía de autoridades políticas o una estructura político-legal nacional, pero tomando sus decisiones a lo interno. Bueno, y el ejemplo que les indicaba de la Comisión Nacional de Emergencias, aunque hay un ente centralizado, hay un ente grande que dicta las políticas nacionales, la toma de decisiones y cómo se gestiona el riesgo en cada localidad está a través de los diferentes comités municipales cantonales.
y a través de los comités comunales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es una estructura de la Comisión Regional de Emergencias de la Pacífico Central, aquí en Punta Arenas. Entonces, ustedes verán, tenemos los diferentes comités municipales, ¿verdad? Y cómo cada uno de ellos, pues, gestiona sus riesgos de manera diferenciada. ¿Cómo vamos por ahí, chicos? ¿Todo bien, pues? Ok, ya casi terminamos un poco con esto. Ahora bien, estábamos hablando sobre, bueno, los avances que hubo con atención primaria en salud, el programa Salud para Todos, las políticas públicas que se vinieron en una década muy particular de los 70, 60 y 70, ¿verdad? Y eso nos permitió a nosotros como país, a través de una participación activa de cada una de las comunidades, lograr indicadores que hasta el momento pues son buenos, ¿verdad? En el tema de mortalidad infantil, mortalidad materna, esperanza de vida al nacer, etcétera, que nos podemos comparar con países desarrollados. Eso a través de de participación más activa de las comunidades. Luego también entramos en otro proceso social participativo que tiene mucho que ver con los procesos de descentralización y del modelo capitalista después de la década de los 80. Recordemos la década de los 80 como turbulenta, ¿verdad? Por el tema de la crisis, la crisis económica que había, el tema del disparo de los precios del petróleo, em, el sobreendeudamiento que teníamos, etcétera. Entonces fue muy caótica, pero eso gestó que esa participación social eh, se usara de forma simultánea con la participación comunitaria como tal. La participación social, según Castro y Granados, es ese involucramiento de actores sociales en el abordaje, solución, toma de decisiones de los problemas que lo afectan. Estamos hablando, por ejemplo, en el tema de salud. Este proceso de promoción de la salud, ¿verdad? Que permitía identificar situaciones críticas para hacer un cambio importante, pues fue clave en años posteriores. El Estado, pues en el tema de crisis económica, pues aplicó varios programas de ajuste estructural. Ustedes lo recordarán en el colegio, ¿verdad? Los famosos PAES, PAE 1, PAE 2, PAE 3, eh, que gestaba políticas que venían de afuera a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿verdad? Como las más adecuadas para lograr estabilidad en el país. De cierta forma impuestas, pues sí, ¿verdad? Porque eso estaba supeditado a desembolsos. eh, y políticas de reforma estatal, ¿verdad? De mucho impacto, eh, que al final, pues, no logró que se gestara una participación como tal de las comunidades, incluso hubo muchas fricciones. eh, y la idea también era reducir un poco la participación del Estado, la protección estatal. Recordemos que el Estado en algún momento fue Estado empresario a través de, de ciertas actividades económicas que desarrolló, las cuales no funcionaron bien. Entonces, se le da un poco más de libertad al sector privado para operar y una reducción más activa del Estado y por ende una participación menor. Y en la década de los 90, pues, esos ajustes estructurales gestan un poco la participación comunitaria eh, minimizada por los programas internacionales del Fondo Monetario y
gestando un poco más la dinámica económica, que el Estado se vuelva un poco menos controlador en ciertos aspectos, eh, que se involucre menos y que también se gesten procesos de descentralización. Entonces tenemos bajo esos procesos de ajuste la apertura de los mercados, la venta de activos estatales, la descentralización estatal, la participación de empresas. En el momento cuando se eliminó el tema de la red de ferrocarriles en el país y se dio más prioridad al transporte a través de camiones, ¿verdad? Lo cual pues ahora estamos tratando de volver a rescatar la red de ferrocarriles. eh, el cierre de varias empresas estatales, la apertura de mercados como en el ICE, que fue todo un boom, ¿verdad? Cuando se quiso abrir el tema de telecomunicaciones, etcétera. Son situaciones que vienen de afuera, vienen eh, con una aparente intención de beneficiar al país, pero en los cuales no se involucró a las comunidades o a la población de forma activa, sino que fueron decisiones externas tomadas a raíz de conversaciones políticas entre gobiernos internacionales y el gobierno de turno. Ok. Esos procesos de descentralización también han venido a fortalecer un poco esa participación ciudadana, ¿verdad? Eh, a diferencia de la participación comunitaria, cuando se tenían sectores de extrema pobreza bien definidos como grupos vulnerables, ¿verdad? Grupos en los cuales estaba dando una situación política de ser grupos beneficiarios, que se les daba algunos beneficios, ¿verdad? Por parte del Estado, pero que ellos estaban muy ajenos a esas decisiones. No obstante, con estos procesos de apertura, de descentralización, pues las decisiones también tendieron a volverse un poco más participativas a nivel ciudadano. Entonces, volvemos al tema. Eh, Instituciones que tienen una cabeza en el nivel central, pero que muchas de las decisiones se gestan a nivel local, en el caso de la Comisión Nacional de Emergencias, en el caso de las juntas de salud, en el caso de las juntas de educación en centros educativos, etc. Por ejemplo, en el 2008, el proceso del Ministerio de Salud proponía una categoría de participación social inteligente, de no exclusión, concretamente en el modelo conceptual de estrategia de rectoría de producción social de la salud. Aquí lo que buscábamos ya en estos años era que las comunidades fueran actores clave en el proceso, en la construcción de los procesos de salud-enfermedad. Y ustedes han visto, me imagino, o les han hablado de ese proceso de producción social de la salud como un proceso de descentralización. Ya no es el Ministerio de Salud el que propone acciones desde arriba, sino que son a través de las áreas rectoras de salud, de las sedes regionales y de las comunidades donde se articulan acciones para participación social. Y bajo este concepto de descentralización, la rectoría siempre ejercida por el Ministerio de Salud en el tema de aseguramiento, financiamiento, provisión de servicios de salud, pero las determinantes sociales de la salud vienen a ser trabajados desde las comunidades, con articulación de cada uno de los actores. Al final lo que buscábamos es proteger y mejorar pues la parte de equidad del estado de salud y enfermedad de esas poblaciones. ¿Cuáles son los nuevos retos? En este caso para esa participación social y no tanto generalizada, sino que en los tiempos de globalización neoliberal, ¿verdad? Donde el Estado trata de intervenir lo menos posible, ¿verdad? Es que
la sociedad civil tenga acceso a los recursos de manera equitativa y se dé atención a necesidades emergentes. Actualmente, pues hay muchas situaciones nuevas que se han estado dando en el tema de acceso al agua, en el tema de la gestión de residuos, en el tema de derechos civiles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Estado puede, a través de esa participación social, eh, responder activamente de una forma en que se le dé derecho a las localidades a, a proponer proyectos o planes? Ustedes han visto, por ejemplo, en el tema de gestión de residuos sólidos, hace varios años ya había un reglamento que se llamaba Reglamento de Basuras. Eh, la potestad del manejo o gestión de residuos era de la municipalidad, entonces se le daba poca participación a la ciudadanía sobre la generación de residuos. Ahora, pues el asunto ha ido cambiando y evolucionando y tratamos, o el gobierno ha tratado en los últimos años, de que esa participación social sea más activa en políticas como esta. Sí, los reglamentos municipales y los planes de gestión integral de residuos sólidos se gestan a través de comisiones y así está estipulado en la ley 8839 y en su reglamento, que tienen que ser comisiones donde se haga consulta y participación de la sociedad, de los diferentes actores. ¿Ustedes han revisado planes de gestión de residuos en comunidades, en municipalidades? No sé si han estado con municipios. Creo que no hemos trabajado mucho con municipalidades. Hemos hecho algunos proyectos como de cuarteos de residuos orgánicos o cosas así, pero tuvimos que buscar las empresas. No hemos trabajado como con municipalidades viendo ese aspecto. Ah, ok, ok. Bueno, si en algún momento están cerca de alguna municipalidad o en el tema de gestión de residuos, eh, las municipalidades tienen que tener comisiones de consulta sobre estrategias en gestión de residuos, porque los reglamentos y los planes tienen que surgir de las propuestas de los diferentes actores. Por ejemplo, en sector turismo, en sector agroempresarial, en la representación de ciudadanos que vivan en barrios, en comunidades, sector educativo, etcétera. Esos planes se gestan ahí. Cuando empezó todo esto en el 2010, hubieron empresas o consultoras que realizaban un plan de gestión de residuos sólidos hecho, eh, ¿cómo les diría? Como llave en mano, por decirlo así. O sea, la municipalidad pues contrataba para que le hicieran el plan sin ninguna consulta o participación social, sino que la consultora les entregaba un plan estándar y ese era el que aplicaban. Y adivinen qué, o sea, era un plan que no era operativo, no servía, porque no respondía a las necesidades propias de ese cantón. Pues el asunto pues, ha ido mejorando un poco y ha habido un poco más de participación e incorporación de los ciudadanos. De hecho, los principios de la nueva ley de gestión de residuos sólidos es que es una responsabilidad compartida la generación de residuos. Entonces, tanta responsabilidad tiene el municipio como el generador, ¿verdad? En estas acciones de gestión adecuada de residuos sólidos. Em, Igual, pues hay mecanismos también que el gobierno ha ido trabajando. Está, por ejemplo, con lo que es la estrategia de gobierno abierto, eh, ¿verdad? Esos espacios de interacción. Ahí, bueno, igual hay una propuesta que dice Juntos Somos Más, ¿verdad? El programa de vinculación ciudadana de la Contraloría General de la República.
Ay, perdón. Y otros ejemplos. En resumen, chicos, lo que quería con este paso un poco de los procesos de participación es que ustedes vean la evolución que ha habido de tener una participación un poco más pasiva como objetos, ¿verdad? Receptores de políticas públicas a que ahora el gobierno tiene un papel más protagónico para generar más participación activa de la ciudadanía a través de muchos medios y muchas formas, y que las políticas públicas se trata de que nazcan desde las mismas comunidades o en la base de la sociedad y no al revés. Y también que hay dos maneras de ver la participación, ¿verdad? Desde una perspectiva estatal y desde una perspectiva ciudadana. Cuando ustedes ejercen una presión a las instituciones por cualquier tema que sea para pedir cambios en normativa, están haciendo una participación más activa ahí también. Desde la visión ciudadana. Cuando el gobierno establece normas, criterios, etcétera, en algún tema en específico, pues haciendo también consulta pública, grupo focal o etcétera, está haciendo una participación desde la visión del Estado, que es válido, o sea, cualquiera de esas dos maneras es válido. Lo importante es que haya una plena participación. No sé si hay alguna duda, consulta. ¿Todavía siguen conmigo? Sí, profe. Sí, Ay, disculpen, es que estos primeros temas sí son, como son conceptos, no puedo quitármelo. Este, y en virtualidad, pues se me hace un poco más difícil, pero ya en clases presenciales ahí sí tengo un poco más de dinámicas. Ok, vamos a ver, estaríamos por aquí estos dos temas que les quería compartir. Vamos a